Muy buenos días. En esta ocasión tendremos el gusto de dar paso a una temática de la asignatura de redacción y comprensión de textos. El tema a tratar es el siguiente. Voy a compartir pantalla para tener la facilidad. Perfecto. El empleo del lenguaje de los jóvenes en las redes sociales. La persona que nos acompaña es el magíster Mario Conejo, una persona relacionada con la comunicación y la educación. La entrevista consta de 10 preguntas. ¿Está perfecto para continuar? Sí, perfecto, Magali. Listo. Pregunta número 1. ¿Piensa usted que los jóvenes han creado un nuevo lenguaje en las redes sociales? Buenos días, Magali, gracias por esta oportunidad. Pues bueno, este es un espacio para poder compartir algunas experiencias y ciertos conocimientos que ustedes deben adoptar en el conocimiento de lo que es el manejo del lenguaje y la comunicación dentro de lo que son ahora las redes sociales. Quiero antes pedirle mil disculpas que estoy con este cuello ortopédico por un estado de salud, pero eso no es impedimento para poder compartir en este momento con usted, Magali. Muy amable. En realidad, en cuanto a lo que usted, a su pregunta, que si nosotros hemos visto que los jóvenes han utilizado un nuevo lenguaje en las redes sociales, sí existen unos nuevos lenguajes. Sin embargo, no es muy apropiado que las personas o los jóvenes en este caso utilicen cierto lenguaje que puede de alguna forma dañar el sentido de la comunicación o del mensaje. Si bien es cierto, en algunas de las redes sociales, lo que hacen los jóvenes es utilizar ciertas palabras clave, palabras incompletas, a veces frases comunes o utilizan lugares comunes, como se le conoce, pero no es lo más apropiado. Así sea, para un lenguaje entre los jóvenes, debe utilizarse un lenguaje apropiado o un lenguaje juvenil, de tal forma que se lo pueda emitir con cierta característica de palabras completas, un sentido completo. Nunca se debe evitar el poder escribir a palabras cortas o a palabras mal escritas. Se lo debe hacer porque de alguna manera eso también va a enriquecer su vocabulario y su forma de escritura y ortografía y puntuación y todo lo que el tema de la redacción es magnífica y nosotros debemos tener esa posibilidad de poder escribirlo correctamente. Nunca denigrar el lenguaje, porque eso va a derivar en otros momentos que incluso se puede haber amenazado nuestra forma de escritura y de pronunciamiento. Por esa razón, si bien es cierto, los jóvenes deben utilizar sus lugares comunes o su lenguaje, pero este no debe ser en detrimento de lo que es nuestra lengua. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos con la siguiente. La pregunta número 2 dice así: ¿qué opina usted acerca del uso excesivo de las redes sociales por parte de los jóvenes? Sí, considero que hoy que vivimos una nueva era, las nuevas tecnologías y las nuevas comunicaciones, sobre todo en la forma de transmitir y comunicar, ha llevado para que las personas, remitiéndonos a los jóvenes, empleen mucho más tiempo en lo que son las redes sociales, lo cual no enriquece mucho. ¿Por qué? Porque encontramos simplemente frases, oraciones cortas o palabras cortas o información que no va a tener la forma correcta de poder transmitir lo que se quiere en comunicación. Así podemos nosotros hablar que, por ejemplo, en una noticia le ponen simplemente un resumen. Si bien es cierto por la limitación, pero estas herramientas deben ser apropiadas para poder comunicar. Y en ese sentido, los jóvenes no deben mantenerse mucho tiempo en las redes sociales, porque cada red social, ahora que tenemos una infinidad, Facebook, Twitter, YouTube, Muchísimas. Instagram, TikTok, Snapchat, una serie de herramientas,
que las deben utilizar de forma apropiada, pero no mantenerse todo el tiempo sumergidos en estas redes, porque vamos a correr peligro también de que los ataques cibernéticos, los ataques que vienen de personas que intentan hacer daño, de que tal vez vienen las noticias falsas, las fake news, y eso no alimenta su bagaje de conocimiento y peor aún su pronunciamiento o conocimiento de lo que es en sí el lenguaje. Hablando en el tema de lo que es el lenguaje, ¿no? Porque la comunicación puede ser utilizada y recordemos que la comunicación es transversal a toda la actividad humana o a todas las actividades que pueden existir dentro de cada una de las profesiones. Sin embargo, como no son bien aplicadas dentro de lo que es estas plataformas o estas redes, la persona no puede dar crédito o mucho crédito a lo que puede estar viendo ahí, si es que se mantiene permanentemente en las redes sociales. ¿Son buenas? Sí, pero con ciertas limitaciones. Perfecto. Vamos, continuemos con la siguiente. Vamos con la pregunta número 3. ¿Qué recomendaría usted para hacer buen uso del lenguaje en las redes sociales? En realidad hay muchas formas de poder incentivar a las personas o a los jóvenes para que puedan desarrollar un léxico, desarrollar una forma de comunicación apropiada. Y esto diría yo que por experiencia, que en las aulas donde nosotros nos formamos, y sobre todo en el área de comunicación, nos remitían mucho a los textos. Hoy en día estos textos están quedándose olvidados, porque simplemente ahora quieren tener la frase inmediata, quieren tener la lectura inmediata, quieren tener el resumen de una obra, de un texto inmediata. Entonces, creo que lo más importante es que para tener un bagaje de palabras, de léxico, de expresión, de comunicación y de aumentar mi lenguaje, necesitamos leer más. Algo que hoy y tal vez muchas personas dirían, pero leemos todos los días. No, leer más, aprender a leer más, volver nuevamente a lo que son los textos olvidados, como éramos nosotros años atrás, que nos íbamos, como se decía, devorábamos los libros prácticamente y pasábamos horas y horas en las bibliotecas cuando no se tenía la oportunidad de tener un libro o de no poder adquirir un libro. Entonces, eso nos daba a nosotros la posibilidad de poder leer, meternos en un nuevo mundo, tener un nuevo conocimiento, tal vez tener libros de aventuras en donde la imaginación a nosotros nos ayudaba a construir, a dilucidar, a estructurar las ideas mejor. Entonces, eso es lo que nos ayudó a nosotros prácticamente a tener esa cierta inclinación o amor hacia la lectura que lo teníamos prácticamente en los textos, entre comillas, olvidados de los libros en la biblioteca. Por lo tanto, sí sería una recomendación que los jóvenes dediquen más tiempo a la lectura. Eso les va a ayudar mucho a tener otro raciocinio, otro razonamiento y a tener incluso una forma muy distinta de expresar, a pesar de que están en una edad, obviamente, donde existen lugares comunes, como habíamos mencionado, pero se lo puede hacer con cierto lenguaje coloquial hacia su grupo objetivo o hacia el grupo donde él se desenvuelve, que son los jóvenes. Los jóvenes. Esta parte es muy interesante lo que nos comparte, el poder enriquecernos mediante la lectura, que se ha dejado muchísimo, la verdad. Bueno, continuemos con la pregunta número 4. ¿Cree usted que la incorporación de los emojis como método de comunicación en las redes sociales es una amenaza para el lenguaje? Desde mi concepto y desde mi criterio diría que sí, que sí. Lo que estamos hablando hace un momentico, de que buscamos la parte resumida, buscamos la parte más cómoda, buscamos la parte más fácil, la parte que decimos con pocas palabras queremos decir mucho, pero un emoji no nos dice nada. Quizá utilizado dentro de un contexto publicitario podría ayudar a fortalecer lo que es el contenido del mensaje publicitario,
pero nada más como un componente, más no como una forma de expresión, porque con eso, ¿qué es lo que estamos nosotros limitándonos? A poner una imagen y no poder poner felicito tu gran esfuerzo. O que nosotros podemos limitarnos a lo que es una serie de imágenes y símbolos que a veces no, tal vez nos podemos interpretar o pueden ser mal interpretados. Entonces, considero que para ir un poco alimentando lo que es la parte del lenguaje en los estudiantes o en los jóvenes, es necesario que si van a utilizar este emoji, tenga una descripción de ello. Por ejemplo, lo que vemos a veces con el pulgar arriba, que no solamente puede ser ese símbolo nada más, sino que a eso acompañado, indicando muy buen trabajo, felicitaciones por tu esfuerzo, estaría reforzando mejor lo que es el emoji. Pero en sí, solamente dejarle ese símbolo o ese código que se llama en comunicación, dejarle el dedo pulgar hacia arriba, prácticamente me ha quitado una serie de palabras que yo las puedo emplear. Y como digo, nosotros nos enriquecemos no solamente por la parte de la lectura, sino por todo lo que a nosotros nos comunica. Y debemos nosotros adoptar esto, pero con cierta medida, con cierto tino. Solamente así, de alguna forma, también podemos nosotros aumentar lo que es nuestro lenguaje para poder comunicar. Básicamente como un complemento, ¿no es cierto? Utilizarlo como un complemento, no netamente para siempre expresarnos, porque nos quedamos a medias y no decimos en realidad lo que queremos. Y esto ahora se ha visto utilizado, todo mundo utiliza por la facilidad y porque también son atractivos, pero estamos dejando de lado nuestra correcta utilización del lenguaje. En esa parte tiene razón, Maggie, y no solamente eso, porque a veces, en todo caso, eso nos ayudará después a cometer hasta errores, el uso excesivo, ¿no? Como lo Exacto. que se ha escuchado, por ejemplo, eh, es más mejor, o es menos peor, o utilizando las frases salgo para afuera o entro para adentro. Entonces, todo eso Exacto. muchas veces es producto de la falta de utilización de un lenguaje apropiado para poder describir la acción o el mensaje que nosotros debemos tener. Si nosotros nos limitamos simplemente a poner este cierto código o emoji, estamos prácticamente incluso perdiendo el hábito de escribir, de cómo se escribe, de cómo decir las palabras, de cómo redactar las palabras. Nos está limitando muchísimo eso. Entonces, si es que se lo va a utilizar como recomendación, utilícelo, pero póngale una frase que pueda reforzar lo que quiero decir con ese código o ese símbolo. Perfecto. Entonces queda más que concluido que sí es una amenaza para el lenguaje, más cuando no se lo utiliza de manera adecuada. Vamos con la siguiente. Pregunta número 5. ¿Considera usted que las imágenes compartidas en las redes sociales tienen influencia en el lenguaje de los adolescentes? Sí. Y vamos nosotros, y me voy a remitir un poco al tema de que es ya muy trillado, es verdad, pero se lo utiliza para indicar que una imagen dice más que 1000 palabras. Y eso es verdad. Pero nosotros lo que tenemos que hacer cuando queremos construir una imagen y a través de ella hacerlo un mensaje, tenemos que hacerlo apropiadamente, porque todo influye, todo comunica. Nuestra postura, nuestra forma de hablar, nuestro tono de voz, nuestra mirada, nuestra posición dentro de lo que es una conversación, dentro de una disertación ante un público o simplemente dentro de un grupo de personas, podemos ver que cada imagen, cada postura, cada sensación comunica. Ante eso, nosotros debemos tener mucho cuidado para saber qué publicamos en nuestras redes sociales, qué publicamos o qué comunicamos a través de los distintos medios de comunicación. Si bien es cierto, esto lo utilizan más los publicistas en publicidad, es para poder vender, obviamente, pero cómo lo utilizo tiene que ser una forma apropiada de qué impacto o qué voy a causar en la persona que nos va a ver, más aún en los jóvenes, sin ser muy exagerado.
Si nosotros hacemos un ejercicio solamente viendo un canal de televisión X, bajémosle el volumen y quedémonos solamente con las imágenes. Y ahí comencemos nosotros a analizar qué realmente quiere decirnos en esa imagen determinado programa o incluso determinado canal de televisión o medio de comunicación. Porque, como le digo, en comunicación todo denota un mensaje. Todo nos quiere decir algo. Pero la forma que se lo haga debe ser dentro del ámbito y desde mi punto de vista, que estoy en el ámbito de la educación y la comunicación, debemos nosotros comunicar con cada eso. Es más complicado y es más difícil emitir una imagen educativa que una imagen comercial. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación hoy en día lo que buscan es eso, vender una imagen. En cambio, en educación, lo que se intenta es formar personas críticas, formar personas humanistas, formar profesionales con un criterio que nos ayude realmente a descubrir o a estructurar un conocimiento. Y es más complejo, yo lo diría así, porque una imagen en televisión hoy en día vende. En cambio, una imagen en educación forma. Y ahí hay un gran abismo entre estas dos áreas del conocimiento, que es la comunicación y la parte administrativa o la venta, lo que es la publicidad. En ese sentido, sí, puedo decir que en cuanto a su pregunta, influye mucho lo que son las imágenes, pero todo depende de cómo nosotros la estructuremos y la queremos nosotros enviar hacia nuestro grupo objetivo, que en este caso pueden ser los jóvenes. Sumamente interesante, la verdad, su respuesta. Vamos con la pregunta número 6. ¿Cree usted que el lenguaje que utilizan los jóvenes influye en su ortografía? Sí, sí, Maggie. Como le decía hace un momento, y usted también muy bien lo resalta, que al utilizar los emoji, yo ya me limito a escribir, ¿no? Incluso la forma de poder descifrar cómo el significado de estas palabras va a crear un vacío en cuanto a los jóvenes. Por ejemplo, escribimos hasta con H y escribimos hasta sin H. Tal vez la persona que pone solamente un emoji no va a saber ni cómo se escribe esta palabra. O poner, por ejemplo, universidad con C, universidad con S. Me va a sonar igual, pero al momento de escribir tenemos una falta de ortografía horrorosa. O consejo con S o consejo con C. Me suena igual. El joven puede decir, pues bueno, da lo mismo que diga consejo con C o con S. Esto realmente perjudica, como le digo, pero puede ser subsanado con lo que estamos recomendando. La lectura, volver a los libros, volver tal vez a unos buenos textos que nos ayuden a conocer la forma de escribir las palabras, a la forma en que está escrito, tal vez una novela. Por ahí tenemos nosotros a grandes escritores, Gabriel García Márquez, Isabel Allende, que son prácticamente unos profesionales en cuanto a lo que es la redacción y el buen uso de las letras, de la ortografía y de la escritura. Como experiencia le puedo decir, dentro de lo que puede afectar prácticamente el tema del lenguaje en la ortografía, muchas veces cuando estuve estudiando mi maestría en Chile, allá las personas en Chile, incluso como se les suele decir aquí, se comían las palabras, no hablaban completo. Entonces, incluso a veces eso lo trasladaban a su escritura. Por ejemplo, ¿cómo está ahí? ¿Cómo te va ahí? ¿Cómo va ahí? Dañando incluso la forma de expresar las palabras apropiadamente. El mismo hecho de que no digan la palabra completa, eso es ya prácticamente, diría, un asesinato a lo que es el lenguaje. Un asesinato a lo que son las palabras, porque no la escriben bien y no la escriben completo. Cuando nosotros exponíamos ante los compañeros, se quedaban ellos un poco anonadados o maravillados, por así decirlo, porque expresábamos las palabras completas
lo escribíamos en pizarra, palabras completas, y como debe de ser, obviamente. Pero en cambio ellos decían, y reconocían, ¿no? Reconocían que durante muchos años este mismo hecho de no poder escribir apropiadamente, de no escribir las palabras apropiadamente, de no pronunciar apropiadamente, le dañaron al lenguaje. Y le dañaron y le seguirán dañando el lenguaje, que incluso grandes escritores chilenos empezaron ya a hacer campañas y empezaron, ya querían como una forma de poder, decían, retomar lo que es ya la verdadera expresión dentro del lenguaje comunicacional para que podamos nosotros tener y escribir las palabras adecuadas. Entonces, sí, es con lo con lo que usted me pregunta, que si el lenguaje que utilizan los jóvenes influye mucho en la ortografía, es verdad. Tienen que tener un buen lenguaje para que puedan escribir apropiadamente, no solo en las tildes, en la puntuación y en el uso apropiado de las letras, sino en todo su contexto. Y es una triste realidad no solo de los jóvenes, sino de ahora de los niños, que incluso ahora no se puede pulir estos problemas, no se puede erradicarlos de raíz ahora. Ahora un niño, como dicen, nace con un celular y la verdad que no tiene la posibilidad de estar todo el día con un libro, se cansa y ese es un problema que no podemos nosotros a veces combatir y es muy triste porque ahora se ha dejado los libros por un teléfono, es la realidad. A veces por moda o a veces no sé la verdad cómo expresarlo, pero está en juego nuestra forma de expresarnos, de comunicarnos y lo que más me duele es de los niños, es el futuro. ¿Qué nos espera futuro? Los libros en el olvido y llenarnos de tecnología que quizás nos está afectando mucho. Sí, en realidad es eso lo que nos va a afectar y duele mucho así, pero creo que también eso, recordemos, no podemos satanizar tampoco a lo que es la nueva tecnología, las nuevas formas de comunicación que sí son apropiadas, pero de la forma que se la utiliza para determinada actividad, para determinado objetivo. Debemos nosotros valernos de la tecnología, de las redes, pero más no que ellos nos hagan sus esclavos. En esa parte usted Exacto. tiene razón. Es más la utilización, la adecuada utilización. Vamos, pregunta número 7. ¿Cuál es el nivel de confiabilidad de la información colocada en las redes sociales? Bueno, ahora existe una infinidad de información que suben a las redes, que las cuelgan ahí, las postean. Algunas tendrán una cierta veracidad, mediana veracidad, y otras prácticamente serán de nula veracidad. Hoy en día se ha puesto incluso el término de las fake news, noticias falsas, en la que se intenta con ello hacer de una mentira verdad, como diríamos en algún momento, una mentira repetida muchísimas veces se convierte en una realidad. Y esto lo utilizan lastimosamente para poder ganar una idea, ganar un crédito, ganar una posición, eh, salvar su imagen. Entonces, no todo lo que se sube en las redes sociales es verdad, porque utilizan mucho lo que es el fake news. Y a eso vamos nosotros, que no hay muchas veces una fuente. Claro, porque lo que subimos son una corta información, pero sin tener una persona que se dé crédito de lo que está diciendo. Muy pocos lo hacen. Eso sí, también hay que reconocer que muy pocos lo hacen y publican, obviamente, algo que le pueda enriquecer a la persona para que se pueda informar dentro de lo que es comunicación. Pero casi en su mayoría no son muy confiables. Lo mismo que en el Internet, en las distintas páginas que nosotros podemos visitar, no todo lo que esté ahí es verdad, porque no es comprobado, ¿sí? Por eso mucho se ha cuestionado de toda la información que se sube, siempre y cuando no tenga una fuente, quien haya generado esta información. Solamente con la fuente nosotros podemos dar a ciencia cierta crédito a lo que se está publicando. Pero sí creo que hay digamos, un 70% de credibilidad en todo lo que se puede publicar en las redes sociales. Perfecto.
Pregunta número 8. ¿Está de acuerdo que el diccionario de la Real Academia Española haya aceptado palabras que hoy en día se usan en las redes sociales? Después de un riguroso análisis en cuanto a lo que es el conocimiento, posicionamiento de la palabra o el texto, sí, pero no todo. Son solamente ciertas palabras, porque no es que, por ejemplo, el día de mañana nos inventamos una palabra y eso nosotros le podemos incluir en la Real Academia de la Lengua y ellos lo van a aceptar. No. Esto, una palabra, un término, determinadas vocales que conforman esta palabra, son sometidas a rigurosos exámenes. Entonces, que sí los puedan adoptar, que sí los puedan incluir dentro de lo que es la terminología del diccionario de la Real Academia, sí lo pueden hacer. Pero ellos lo hacen, afortunadamente, ellos lo hacen bajo estrictas normas de evaluación y considerando muchas veces la connotación, la denotación, el significado, el significante de lo que esto nos puede decir para poderlas incluir. Ellos lo consideran, y de hecho lo han considerado en cierto momento, y lo incluyen. Si mal no recuerdo, creo que lucharon tanto en México, o no recuerdo si fue aquí en Ecuador, la palabra cantinflada o cantinflesca, que esa no existía. Pero ¿qué era el significado de cantinflada o cantinflesca? No sé si usted ha escuchado ese término, Magali, pero es algo que fue novedoso en su momento de que esta palabra pueda entrar a la Real Academia de la Lengua, que parece que después de mucho análisis y evaluación del término y el significado, la incluyeron. Y que era cantinflesca o cantinfleada. Era en memoria de de este famoso actor Mario Moreno Cantinflas, quien hablaba mucho y no decía nada. A esa forma de expresar, a esa forma de comunicar, a esa forma de pronunciar sus ideas, le llamaban la forma cantinflesca o cantinflar. Decir mucho y no decir absolutamente nada. Acusar a alguien sin acusar a nadie. Entonces, recuerdo hace algunos años atrás que se hizo un análisis de este término y parece que sí fue incluido en la Real Academia de la Lengua. Me iré a investigar eso. Vamos con las dos últimas preguntas. La pregunta número 9. ¿De qué manera puede influir el lenguaje con respecto a la confianza que existe entre las personas con las que se relaciona? Como hemos estado hablando durante esta entrevista, Magali, nosotros tenemos obviamente que utilizar un lenguaje apropiado para que nosotros podamos crear confianza con quienes nos escuchan o nos leen o nos miran. Entonces, la forma apropiada de utilizar el lenguaje nos va a nosotros a generar esa confianza. Pero sí, ojo, pero siempre y cuando este lenguaje sea apropiado y de la forma honesta y ética que lo utilizo para poder llegar o emitir un mensaje hacia las personas. Siempre me va a traer a la mente esta forma de expresar, o nosotros lo llamamos discurso, que utilizaba, no sé si decirle el nombre del presidente, pero tal vez ustedes lo identificarán, años atrás, presidente del Ecuador, que utilizaba prácticamente un lenguaje coloquial que generaba confianza, que generaba seguridad. Lo hacía de una forma muy clara, precisa y hasta objetiva, diría yo, en la que a nosotros prácticamente nos creaba esa confianza de lo que él decía, de lo que él pronunciaba, pero que después más tarde nos dimos cuenta que ese lenguaje utilizado recayó en un discurso que simplemente nos llevó a una ruina en cuanto a lo que es, bueno, llamémoslo así como país y la defenestración de él que ahora vive exiliado. Es un ejemplo de cómo puede ser bien y mal utilizado nuestro lenguaje para generar confianza. Esto se lo utiliza prácticamente en la política, ¿no? Usted hable correctamente y le tendrá
a los ciudadanos anonadados dentro de lo que es su discurso. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Para qué lo utilizo yo este lenguaje? Sí, me relaciona con mis pares, con los jóvenes, con las personas, pero realmente, ¿qué quiero yo obtener de todo ello? Acordémonos también la frase célebre del presidente de la República, José María Velasco Ibarra, que decía, dadme un balcón y os hablaré. Y era así, era un gran orador, igual, que lo utilizaba, su lenguaje era muy apropiado, lo hacía para los determinados grupos que él solía dar sus discursos y era un gran orador. Prácticamente son oradores. Eh, por ahí otro ejemplo, sin tintes ideológicos, hablemos de Fidel Castro, que podía pasar 4, 5, 6 horas prácticamente narrando, expresando, comunicando a las grandes multitudes que él lograba prácticamente aglomerar. Pero era la forma de que él se tenía ese contacto con las personas. Entonces, de ahí podemos nosotros deducir que sí influye el lenguaje de confianza con el resto de personas que estemos nosotros diciendo. Incluso se puede cuando uno, o con nuestros padres, ¿no? Cuando uno conversaba y decía, nuestros padres, obviamente con más experiencia, decían, me estás mintiendo, solamente te noto en tu tono de voz. Y es verdad, a veces el tono, el lenguaje o las formas inapropiadas de las palabras prácticamente nos delatan, pero hay otros que tienen una habilidad muy grande que en cambio pueden salir avantes de lo que quieren expresar. Y lo mismo ocurre en el ámbito educativo, ¿verdad? Así es, igual. Cuando no se muestra una seguridad, prácticamente es difícil que el profesor pueda ayudar a construir el conocimiento hacia los estudiantes. ¿Por qué? Porque él puede ser un especialista dentro de su área, pero no lo puede transmitir. Entonces, ahí es cuando existe esta disparidad entre las dos personas, entre el grupo objetivo y entre el profesor. Yo conozco, pero no puedo transmitir. ¿Y eso qué me genera? Desconfianza. ¿Por qué? Porque si yo tengo un conocimiento, lo puedo afianzar y creo mi confiabilidad ante mis estudiantes porque sé y les estoy transmitiendo apropiadamente lo que yo quiero enseñar. Entonces, ahí cuenta muchísimo, ¿no? Por eso le decía en la pregunta anterior que la comunicación es transversal a toda la actividad humana. En todo tiene que estar bien utilizado. Una buena comunicación, una buena escritura, una buena redacción, un buen análisis, una buena evaluación, una buena investigación, porque todo comunica. No podemos tener, por así decirlo, un buen ingeniero, un excepcional ingeniero en biotecnología, pero si no podemos escribir biotecnología apropiadamente con la B que corresponde o con la respectiva tilde, entonces, o la determinada puntuación, entonces no estamos nosotros formando prácticamente. Por eso es necesario que todos, dentro de cada ámbito de formación, ya sea académico, profesional, técnico, deben tener una buena forma de escritura y de lenguaje. Perfecto, me parece súper novedoso. Vamos con la pregunta, en la última pregunta, la número 10. ¿Podría compartirnos alguna ventaja que proporciona las redes sociales al lenguaje? Sí, o sea, no podemos, como le decía hace un momento, satanizar, Sí. obviamente, pero yo creo que sí, una de las ventajas, diría yo, la inmediatez de la información. Dentro de lo que es la transmisión de la información, de la noticia, de la nota informativa, del ámbito periodístico, la ventaja es que nos da la inmediatez, por así decirlo. Dentro de mi experiencia, utilizar el Twitter es para que llegue a un grupo objetivo más amplio y pueda informarse de la forma inmediata. Lo mismo sucede en Facebook, que puedo ampliar mi noticia y puedo llegar a más personas. Esa es, diría yo, como una de las ventajas principales, que pueden haber otras, ¿no? Por ejemplo, para publicitar, para vender, para segmentar, para poder conocer cuáles son, por ejemplo, los mercados hacia donde nosotros tenemos que incursionar o quisiéramos incursionar. Cada uno tiene una intención.
No todos pueden cumplir la misma función, pero sí dentro de estos parámetros lo que sí sería es informar, comunicar con la inmediatez que se necesita para que el grupo objetivo, no hablemos de la población, para que los grupos objetivos puedan conocer a tiempo. Desde mi punto de vista, esa podría ser una de las ventajas más apropiadas para darle uso a lo que son las redes sociales. Y también me gustaría tratar que en esta pandemia pues se hizo uso de estas redes sociales, plataformas virtuales para que los niños continúen con su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y fue muy importante el saberse comunicar, expresar, tratar de llegar a ese grupo objetivo que usted nos menciona como son los niños. Sí, sí, sí. Hablemos ya de lo que son las plataformas y herramientas tecnológicas, las que nos ayudan a transmitir o a conocer, nos ayuda a romper el distanciamiento que existe, ese distanciamiento que antes lo tenía, digamos, ese acercamiento que antes lo teníamos y hoy tenemos tenido este distanciamiento, pero gracias a estas nuevas plataformas y a la nueva tecnología bien utilizada, mire que aquí sí estamos diciendo que estamos utilizando apropiadamente las plataformas y tecnología, ha sido prácticamente para que nuestros niños, nuestros jóvenes o los profesionales no se queden fuera de lo que es el aprendizaje o adquirir el conocimiento. Se dio continuidad a su aprendizaje y más que ello, fue muy importante porque ayudaban a construir. Ya no era la transmisión del profesor en el aula de clase que hablaba y dictaba y conocía con ciertos limitantes para lo que es el estudiante. Ahora no, desde los niños exploraban, investigaban, navegaban, se convierten prácticamente en usuarios de plataforma y eso les ayuda también, obviamente, a lo que es el poder aprender y conocer. Entonces, utilizado apropiadamente las tecnologías, las redes, nos ayudan a nosotros a mantener prácticamente un conocimiento, un lenguaje y una forma de expresión apropiada para lo que nosotros queremos dentro de nuestros ámbitos realizar. Perfecto. Vamos, quería compartir una frase que dice, el lenguaje ha creado al hombre más que el hombre al lenguaje. ¿Qué le parece la frase? Sí, en realidad creo que quien realmente no puede expresar su idea, prácticamente esa idea desaparece o nunca existió. Como dice que una noticia que no es expresada simplemente nunca sucedió. Una información que no fue transmitida simplemente jamás ocurrió. Y es lo que en este mensaje nos quiere decir Jacques Monod. El lenguaje ha creado el hombre más que el hombre al lenguaje, porque prácticamente con lo que nosotros escribimos, con lo que nosotros redactamos, con lo que nosotros construimos dentro de lo que es con el buen uso de la palabra, prácticamente estamos haciendo nosotros personas y seres eh, educados que adquirimos un conocimiento, hacemos seres formados dentro de un ámbito de sus competencias, dentro de sus profesiones. Por eso que tan importante es mantener los sistemas o las actividades de alfabetización para erradicar prácticamente la ignorancia en el buen sentido, no en el sentido peyorativo, sino la ignorancia de ignorar de cómo escribir y leer. Los programas de alfabetización que en nuestro país ha venido realizando, quién sabe, en otros países ya tienen nula el tema de que tengan personas que no saben leer y escribir. Acá eso años atrás, con Monseñor Leonidas Proaños, se fue incluso a los lugares más alejados, a los lugares rurales, en la que nuestros campesinos o nuestra gente que vivía de la agricultura no solamente conozca su mano de obra, sino la forma de poder también ellos expresar. ¿Y cómo lo hacía? Enseñándoles a leer y escribir. De ahí que podemos nosotros sustentarnos que el lenguaje ha creado el hombre. Es verdad, porque es la única forma de sacarnos muchas veces de la ignorancia que nosotros o algunas personas han caído. Por eso que tan importante es que haya
la educación sea respaldada, sea apoyada, que reciba prácticamente los recursos necesarios, porque solamente una persona educada será un aporte para el desarrollo de nuestro país. Solamente una persona que haya adquirido un conocimiento, solamente ahí será un aporte y no será una carga. Eso es un tema muy amplio que podríamos nosotros tratar, pero que radica prácticamente en la educación, basados como parámetro o como pilar, por así decirlo, lo que es la lectura y la escritura. De ahí se va derivando todo ese conocimiento, porque si usted sabe leer, podrá escoger muchos libros, porque si usted sabe escribir, podrá redactar lo que usted quiere decir o que quiere transmitir. Entonces, qué fundamental es y qué muy linda frase, le felicito porque ha indagado usted, Magali, en esta frase que de esta pequeña frase podríamos hablar algunas horas. Bueno, ha llegado la parte más triste, la finalización. Agradecerle infinitamente, ha sido un tema súper interesante de actualidad y la información proporcionada y la predisposición ha sido muy importante para esta entrevista. Agradecerle infinitamente, que siga en sus cosas de la mejor manera posible y ya se recupere. A usted le agradezco, Magali, muchísimas gracias por esta oportunidad que me ha dado y espero que le contribuya sobre todo para lo que son sus propósitos dentro de su formación y nada más que decirle que siga adelante, que la formación profesional y lo que usted está estudiando pues es una carrera muy interesante y que va a ayudar muchísimo sobre todo dentro de lo que es la niñez, porque ahí sembramos nosotros prácticamente las bases. Y si usted lo está haciendo por ahí, créame que lo que hoy hace tendrá resultado años más tarde. Le felicito y mil gracias por esta oportunidad, a cuidarse mucho en esta época de pandemia también y que siga siempre con muchos éxitos en su formación profesional. De igual manera, muchísimas gracias y muchos éxitos. Igual para usted, hasta pronto. Hasta pronto.